Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar. Muy buenos días, buen comienzo de este martes. Martes 13, para los supersticiosos, un día complicado, ¿no? No te cases ni te embarques, lo mismo que sucede con los viernes. Pero bueno, hoy una mañana agradable, algo calurosa ya, volviendo de nuevo a las altas temperaturas. Vemos ahí un poco la ventana hacia la ciudad desde los estudios de Chacra Televisión, donde nos encontramos hoy en este día, aquí en Vicente López, arrancando la primera jornada desde la mañana y acompañándolos a ustedes, como siempre les digo, desde el primer mate, desde bien temprano en la mañana. Ahora sí, les doy la bienvenida. Ahí vamos observando y vamos a ver qué es lo que tenemos para los próximos días, ¿no? Porque, ¿qué pasará respecto al calor, ¿no? Los próximos días, ¿se esperará calor? ¿No se esperará calor? ¿Llegarán las lluvias para permitirnos bajar un poco las temperaturas? Bueno, eso vamos a verlo ahora, Andy, por favor, las placas del clima, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Los próximos días. Vamos a ver qué es lo que pasa hoy, ahora, por la mañana, y atención a esto, miren la temperatura que dice ahí por la mañana, 29 grados, parcialmente nublado, como vemos ahí de fondo en nuestra cámara posicionada ahí, enfocando un poco de la ciudad desde la altura, pero bueno, 29 grados. Por la tarde sube un poco la temperatura, la máxima está puesta en 33. Yo quisiera apostar a que probablemente suban un poco más, pero bueno, de momento el pronóstico indica 33 grados por la tarde con incluso algunas tormentas aisladas. Y ya por la noche seguirán las nubes, mayormente nublado y con una temperatura un poquito más baja, empieza a descender la temperatura, 26 grados centígrados. Vamos a ver qué es lo que pasa con los próximos días, ¿no? Para el miércoles, mañana miércoles 14 de enero, parcialmente nublado también, pero ojo porque empieza a despejarse un poquito, a salir el sol. 23 de mínima, 33 de máxima, muy parecido a hoy. La mínima está un poquito por debajo, pero parecido a lo que tenemos para el día de hoy. Para el jueves, y ahí sí ya empiezan a llegar las lluvias con algunos chaparrones de por medio, 23 de mínima, 30 de máxima, y bueno, ahí vemos un poco el resultado, ¿no? De estas lluvias del jueves que probablemente lleguen. El viernes bajan las temperaturas, sigue nublado, con una mínima de 18 grados y después ya sí, 28 de máxima. Bueno, esto es lo que sucederá en cuanto al clima o al tiempo para los próximos días. Pero acá seguimos firmes, acá nos quedamos acompañándolos, como siempre les digo, desde el primer mate de la mañana con toda la información ganadera, porque estamos acá listos, generando contenido y por supuesto tratando de mostrarles qué es lo que estuvimos haciendo en todos estos últimos días, en todo este último tiempo y viendo cuál es la trayectoria de este programa que hemos desarrollado con mucho amor, mucho cariño y dedicado a ustedes, los que están del otro lado, productores o simplemente fanáticos del sector que quieren mantenerse informados. Así que ahora sí, sin más preámbulos ni vueltas, vamos a ir a la primera nota de la mañana junto a Ernesto Odriosolo, un profesional del sector con quien hablamos de varias cuestiones. Estamos en el campo, bien acompañados, disfrutando el sol. Justamente no había estas temperaturas no tan altas, pero bueno, estábamos acompañándolo y le quisimos preguntar sobre una de sus especialidades, sanidad animal y algunas de las enfermedades, ¿no?, que más se destacan o se desarrollan en el campo argentino, precisamente ahí donde nos encontrábamos, en un campo en Balcarce. Lo escuchamos. Bueno, otro rubro de enfermedades que producen muertes y que se caracterizan precisamente por producir una gran cantidad de muerte en poco tiempo. O sea, capaz que en 24, 48 horas tenemos 50 o 60 vacas muertas. Son las enfermedades tóxicas. En nuestra zona de influencia hay una planta que es la que más muertes produce, que es el sunchillo. El nombre científico es Wedelia lauca, sunchillo, pantacolono, yuyo sapo. En cada lugar se lo conoce con un nombre común diferente. Bueno, esta planta, llamativamente, hay dos periodos del año en los cuales se produce la muerte. Uno en primavera, cuando la planta emerge y la vaca lo levanta junto con otros pastos, no selectivamente, y podríamos decir que ahí se intoxica
involuntariamente, y después cuando en marzo está en flor la busca, no sabemos por qué, pero en ese periodo, tal vez por falta de verde, no sabemos por qué, pero la vaca por ahí pasa la cabeza por el alambrado e ingiere la planta y con una dosis muy bajita, con poca cantidad de planta, resulta mortal. Esta planta, la única forma que tiene el productor de evitar las muertes es conociéndola. Es decir, el productor tiene que conocer la planta, saber que es un enemigo que tiene en su campo y que tiene que erradicarlo. No hay otra forma, no hay antídoto. La prevención va en el conocimiento de la planta. Es una plantita que con las primeras heladas desaparece. O sea, desde marzo hasta octubre no vamos a tener nunca una intoxicación con sunchillo, salvo que demos rollos que tengan la planta en su interior. Ahí también va a producir muerte. Pero a campo solamente sería el periodo de octubre a marzo, ahí es donde esta planta produce muertes y la característica es que crece en manchones, es decir, no la vamos a buscar a ver en un potrero de 70 hectáreas toda desparramada, no. Va a crecer en manchones y esos manchones, que pueden ser de 20 o 25 metros cuadrados, van a estar siempre en zonas de campo de buena calidad. Si no busquemos la Wedelia en donde crece el pelo chancho, solamente va a estar donde la tierra es de buena calidad, donde hay montes, que lógicamente que van a ser sembrados en la parte más alta del campo, donde se ha modificado el terreno, por ejemplo, donde hay un terraplén donde pasa una vía. Bueno, en esos lugares es donde crece la Wedelia, y tener presente que muchas veces viene con rollos que compramos en otros campos, en los campos del norte, por ejemplo, en Santiago o en otras provincias, y que nosotros traemos la planta en el interior del rollo. Por ahí la cantidad no es suficiente para matar, pero sí para diseminar la semilla. Y en campos donde nunca ha habido esta planta, se producen casos de intoxicación. En verano tenemos un problema muy serio con lo que se llama golpe de calor. Ese golpe de calor puede producirse por una combinación de alta temperatura, humedad y viento, ¿cierto? Pero con el cambio climático nosotros estamos viendo que cada vez más se producen muertes por golpe de calor. Con respecto a la forma de evitarlo, bueno, es sombra. No tenemos más que brindarle sombra y agua. Es decir, uno tiene que acordarse que en el verano la vaca consume el doble de agua que en el invierno. Por lo tanto, si nosotros pudiéramos para el verano tener mayor cantidad de cuerpos de bebederos, estaríamos actuando preventivamente contra esta causa de muerte, que también es muy importante porque se muere en cantidad llamativa de animales, ¿no es cierto? No es un animal, sino que uno va a ir al campo y va a ver el animal respirando en forma muy rápida, con la boca abierta, con la lengua afuera. Bueno, ese es el momento en que en realidad ya la prevención ya pasó, ya tendríamos que tratar de evitar o mandar esos animales a potreros donde haya sombra, sí o sí, porque si no podemos tener resultados desagradables. Ese golpe de calor se da no por un día de calor, sino que generalmente es cuando tenemos olas de calor, 2 o 3 días seguidos, donde el animal levanta temperatura corporal y a la noche la temperatura no baja, entonces no puede disipar ese exceso de calor que se suma al del día siguiente y ahí es donde se produce la muerte. Por otra parte, sí, hay parte que el productor puede evitar, que es el consumo de festuca tóxica. Sí, la festuca tiene un hongo que nosotros no vemos, se llama hongo endófito porque está en el interior de la planta, que produce sustancias que, para que el productor me entienda, es como si a la vaca se le traba el termostato del auto. O sea, levanta temperatura y esa temperatura produce la muerte del animal. Bueno, eso se ve favorecido por el principio tóxico de la festuca, que son ergoalcaloides se llama, y un honguito, que ese sí lo vemos, que se llama Clavice purpurea, que se da en todas las gramíneas y que reemplaza a la semilla. Es un hongo como si fuera un cuernito, es el cornezuelo de centeno, por ese nombre se lo conoce, y que tiene una concentración enorme de ergoalcaloides, muchísimo más que la festuca. Pero por suerte, lógicamente, que está en cada espiga. Nosotros tenemos 3 o 4 esclerotos, se llama la forma de resistencia de este hongo, que es lo que la vaca consume y produce el mismo efecto
que es la festucosis. Eso se puede prevenir si nosotros tenemos un raigras antes de poner la hacienda en ese raigras. Es conveniente recorrer el potrero y verificar en los meses de fines de diciembre, enero, si no hay presencia de este hongo. Si uno ve más de un hongo en cada espiga, bueno, tendrá que pasar la cortadora, porque el consumo de ese hongo nos va a producir efectos exactamente iguales que el de la festucosis. Bueno, haciendo mención a los problemas que afectan a los animales en encierre, las enfermedades infecciosas tenemos que prevenirlas sí o sí con vacunas. El productor está totalmente consciente de ese tema, pero a lo que yo me voy a referir es cuando se emplean suplementos, además del heno y de los granos, que puede ser un suplemento como por ejemplo la urea, la monensina, que en el caso de la monensina son cantidades tan ínfimas que es muy difícil la buena distribución. O sea, ahí lo recomendable es comprar un núcleo formulado de una empresa de confianza, cuestión de que sepamos que la cantidad de esa monensina que tiene presente ese núcleo es la que corresponde. Si bien la dosis tóxica de la monensina está bastante separada de la dosis terapéutica, todos los años hay casos de intoxicación con monensina, muchas veces por errores humanos, donde se distribuye mal la alimentación o se hace el mezclado en menor tiempo que corresponde o en exceso de mezclado que hace que los productos decanten, y la concentración de monensina produce una cantidad muy grande de animales muertos, y que generalmente la sospecha es de neumonía. Es decir, cuando uno ve un animal intoxicado por monensina, lo va a ver con respiración bucal, con respiración abdominal, de contragolpe. El animal, nosotros lo movemos, se niega a caminar, y si lo hacemos caminar, se muere. ¿Por qué? Porque la falla que produce la monensina es a nivel cardíaco. Es decir, afecta el corazón, ese corazón bombea en forma muy leve, eso hace que se produzcan lesiones a nivel del pulmón, a nivel del hígado, y que llevan a la muerte de todos los animales expuestos. Es decir, si el error ha sido en toda la mezcla, nosotros nos ha tocado participar en muertes de hasta 700 animales, novillos, en 3 días, 4 días, o sea que no perdona. Y además el animal que tiene esa signología clínica, lo más seguro es que se muera. Hay muy pocas posibilidades de que el animal se salve. Con la urea, los signos clínicos, es un animal muy agresivo. Es decir, uno quiere entrar en el corral y va a ver que el animal lo corre, lo topa. Ese es uno de los signos. Otro de los signos es el timpanismo. Si uno ve el animal timpanizado, esos son signos de urea. Y ahí la prevención es la dosis. Si uno tiene que ser muy cuidadoso con la cantidad, asesorarse bien con qué cantidad se debe suplementar por animal y no excedernos, porque es muy palatable. El animal selectivamente puede comer la urea y nos va a llevar a la muerte del animal. Ahí veíamos a Ernesto Odriozola. Hermosos los campos de Balcarce. No sé si tuvieron la oportunidad de visitarlos, pero como veían ahí de fondo, es un lugar precioso. La ciudad de la papa, también del automovilismo, pero bueno, si no tuvieron la oportunidad, los invito a que vayan, porque es una ciudad muy, muy linda, muy linda para las vistas, no solo para el aspecto productivo, pero es muy, muy agradable estar de visita. Ahora vamos a volver acá, volvemos a la ciudad de Buenos Aires, pero principalmente a Cañuelas. Vamos a ver qué es lo que está pasando en las pasarelas del mercado hoy, con un ingreso increíble. Para el arranque de la semana, más de 11.000 animales. Ahí lo vemos en pantalla, 11.831 los vacunos para la primera jornada, la apertura semanal comercial desde las pasarelas de Cañuelas, con 310 camiones los que llegaron con esa cantidad de animales. La sumatoria de la semana es la misma, porque es la primera jornada operativa, pero bueno, ya arrancando la semana
con este inicio, este número de bovinos encerrados, es un buen indicio, son buenos números, venimos con buenos encierres estos últimos días, ya prácticamente en actividad normal, ¿no? Y ojo porque ya tengo algunos precios y pareciera que vienen respondiendo a la misma tónica de estos últimos días. Ya tengo 4.700 y 4.800 para el consumo, ojo ahí, también tengo 2.800, 3.000 por los toros, precios más que interesantes. Vamos a ver cómo sigue esto a lo largo de la mañana. Quedan algunos corrales por rematar porque, claro, como ven ahí y como les estaba diciendo, el número es más que importante de cabezas a rematar, con lo cual, bueno, la actividad se extiende un poquito más en cuanto a los horarios, los remates y las casas consignatarias, así que quedarán varios lotes por rematar. Y ahora nos vamos a ir a la primera pausa de la mañana, fin de este primer bloque y nos reencontramos en unos minutos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Estamos de vuelta para este segundo bloque ganadero y aquí seguimos, listos para informarlos. Y antes de presentar la próxima nota, los quiero invitar, no sé por dónde nos están mirando, pero si todavía no se sumaron a nuestro canal de YouTube, los quiero invitar a que se suscriban para seguir manteniéndose informados. No solo con nosotros, con el sector ganadero o el equipo ganadero de Chacra Televisión, sino con todo. Recuerden que tenemos una plataforma completa que abarca a todos los sectores. Tenemos también la radio junto a Radio Continental, la Chacra Agrocontinental. Tenemos los noticieros. Hay muchos programas, mucha información a diario en la programación de Chacra TV. Así que los invito, suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita y ahí nos van a encontrar con toda la información del sector. Ahora sí, vamos a la próxima nota de la mañana junto a otro de los productores. Con él hemos charlado en varias oportunidades, incluso junto a varios productores de la zona. Estoy hablando de Mariano Irizarry, él es productor de Hereford y hemos charlado, como les decía recién, en varias situaciones. Han estado muy complicados en cuanto al transporte, los animales durante toda la temporada primaveral, en cuanto a las lluvias y demás, pero vamos a ver qué nos decía respecto a cómo está la ganadería, cómo están ellos, cómo producen. Vamos a escuchar. ¿Qué opinás de este 2025, el año que se fue de la ganadería? ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo te va? Sí, este año la verdad que yo creo que no nos vamos a olvidar nunca. Fue un año, así todo fue un año raro, fue un año con tipo montaña rusa, con picos y bajadas. Uno a veces se olvida porque ahora estamos recontentos todos y entonces, bueno, medio que ahora fin de año, estamos todos festejando, pero si uno se pone a recordar cómo fue el año, hubo momentos complicados, nos habían sacado las retenciones, las volvieron a subir, ahora estamos contentos pues nos volvieron a bajar aunque sea 2 puntitos. La verdad que la ganadería, yendo a la ganadería en particular, la verdad que no podemos decir, siempre
nos critican a los productores de que somos llorones y que protestamos. La verdad que hoy no podemos protestar mucho. Lluvia todos los días, pasto por todos lados, buenos precios. La verdad, no nos podemos quejar. De todas maneras, haciendo un pantallazo o alguna proyección para el año que viene, yo creo que vamos a tener un muy buen año, el 2026. Más estable, no con todos estos picos que hemos tenido ahora. Hoy estuvimos en el remate de San Valiente, vimos que los precios están firmes. Mirá que había 6.000 y pico de animales en una época donde están casi todas las consignatarias haciendo remates de este tipo. O sea que la cantidad de animales que se han comercializado en estos últimos, de Colombo y Mariano también hizo sus remates. Ahora Madelán creo que hace el remate el miércoles. O sea, y sin embargo el mercado está firme, está firme. Así que bueno, daría la sensación que estos precios vienen para quedarse. Y entonces bueno, ahora hay que prepararse para el 2026. Bueno, Mariano, bien me mencionás que ya están pensando en el 2026, algo que era muy difícil, ¿no? Para los productores ganaderos, donde la previsibilidad a veces estuvo, o muchas veces estuvo muy complicada, ¿no? Siempre estuvo complicada. Sí, mira, todos estamos, yo recién estaba en la mesa hablando con 2 o 3 productores y estamos todos en la misma, armando nuestros presupuestos. Creo que va a ser uno de los primeros años que vamos a poder empezar a trabajar como corresponde, porque la realidad es que todos estos años uno armaba algunas proyecciones y la verdad que arrancaba el año 2 o 3 meses y todo lo que vos habías proyectado no había servido para nada. Creo que ahora vamos a empezar a poder trabajar como se debe, con proyecciones, con presupuesto, tratando de respetar los planes que uno tiene. Y eso es porque creo que el país también está cambiando, la situación está cambiando, más estabilidad, y eso va a permitir hacer las cosas bien. Porque la verdad que todos estos años estuvimos haciendo todo, cambiando así, ¿viste? Pegando volantazos, vamos para la derecha, vamos para la izquierda, frenamos. Yo creo que se está dando la situación como para poder ahora trabajar en serio. ¿Y cómo vienen los Hereford? Bueno, Hereford muy bien. Todas las razas han andado muy bien este año. Hereford en particular, la verdad que anduvo muy bien. Las marcaciones anduvieron todas para arriba. La raza hay más demanda, hay más tracción. Casi todas las cabañas vendieron todos sus toros. Las vaquillonas se vendieron todas muy bien, buenos precios. La verdad que los productores de Hereford están todos muy contentos y bueno, ya que hablábamos recién de proyecciones, todos proyectando presupuestos, todas con crecimiento, con más toros, más vaquillonas. No, yo creo que va a ser un buen año. Y tened en cuenta que Hereford estamos en todos lados, viste que estamos en la Patagonia, estamos en la Cuenca del Salado, Entre Ríos, Corrientes, todos lados. Es la típica raza sin fronteras, ¿no? El 2026 viene con muchos cambios en cuanto al SENASA, inclusión del botón electrónico, cambios en el peso de faena. ¿Qué pasa con los productores? ¿Cómo reciben todos esos cambios y cómo se preparan, no? Mirá, justamente esos cambios los productores lo ven con cierto recelo. El tema vamos por parte, el tema de la caravana electrónica es un tema, ¿viste? Estamos todos medios viendo, bueno, funcionará todo este esfuerzo de cambiar este sistema al sistema electrónico, qué sé yo. Lo vamos a hacer, de hecho ya muchos productores ya lo han hecho, ya se están preparando y se va a hacer, pero bueno, hay mucha expectativa sobre si realmente va a funcionar, ¿no es cierto? Considerando más que nada, como bien decías vos recién, que ustedes están en cualquier parte del país, incluso las zonas que tal vez son más complicadas para acceder y demás, que involucran o implican en cerrar la hacienda, volver a caravanear o cada uno que nazca. Sí, lo que pasa, Yael, es que mucha gente arma todos estos planes pensando en productores medianos grandes que tienen toda una estructura, pero hay muchos productores chiquitos que más que caravana electrónica todavía tienen problemas con las mangas, con la forma de encerrar los animales, las mangas son un desastre, hay un paso atrás, tenemos mucho problema de infraestructura porque no teníamos guita, el sector estaba desplatado, entonces tenemos un montón de deberes que hacer. No quiero decir que esto de la caravana electrónica
está bien, se va a hacer y creo que ojalá que funcione, pero creo que hay que aprovechar ahora que el valor de la hacienda está bueno, que los valores relativos daría la sensación que son favorables, y este es un momento ideal ya él para palo, varilla, alambrado, torniqueta, armar bien las mangas, prepararnos, ¿viste? Preparar todo como para poder después tomar envión y crecer. ¿Es el momento de invertir en ganadería entonces? Yo creo que sí, sí, sí. Yo te diría, más que nada, infraestructura. Porque ganadería va a estar complicado, ojo, porque los valores son muy altos. Cosa que está buena, pero vos imaginate, vas a comprar 20 o 30 vacas, estás hablando de 60, 90 palos. ¿Cómo hacemos, Yael? Entonces, ahí va a ser muy importante. Los créditos, la ayuda bancaria, va a ser clave para que planes de promoción ganadera de las provincias o nacionales, ¿viste? Porque los precios están buenísimos, estamos todos recontentos, pero bueno, cuando uno se pone ahora con el rol de comprador, ojo que comprarte 20, 30 vacas es un platal, ¿no? Bueno, bien, entonces las expectativas son todas buenas para el 2026 Todas y buenas. se augura un muy buen año. Todas buenas, las tasas van a bajar, el crédito va a crecer, todo eso va a generar más promociones, más camionetas, más alambrado, es decir, el famoso derrame se va a empezar a dar. Este año todavía no se dio porque todo esto fue a último momento, en este último periodo. Pero ahora que se va a ir consolidando, yo creo que vamos a ver que el sector va a ir creciendo y esperemos que el stock deje de caer, que empiece a crecer. Porque bueno, yo creo que esto del stock que no creció y que decayó un poco en este último tiempo obedece a esto que hablamos de los precios relativos, donde la gente dice, che, por ahí vendo y con esto hago tal cosa, o arreglo esto que hace años que no lo arreglé, o arreglo la casa del campo que la tengo arrumbada y cada vez está peor. Una vez que hagamos todos esos deberes, la manga bien hecha, los alambrados bien hechos, ahí es donde yo creo que despegamos. Y despegamos con todo, Yael. Bueno, estamos de vuelta y ahora sí, estamos en comunicación telefónica porque claro, no vamos a perder nuestra esencia, la esencia del equipo ganadero. La tenemos a nuestra compañera Lorena Carona desde las pasarelas del mercado. Lore, muy buenos días. Buenos días, Yael, ¿cómo estás? Te saludo a vos y al gran equipo, a Andrés, a Juanpi, a Flavio, a Rolo, a todo el equipo de Chacra, por supuesto. Los extraño los mates, así que en cualquier momento vuelvo. Sí, son necesarios los mates a la mañana para encaminar un poco todo el equipo ganadero que está desde muy temprano trabajando acá con toda la información del sector. Lore, ¿cómo estás allá en las pasarelas? Así es, bueno, hoy arranque comercial, la primera rueda comercial de esta semana de enero, martes 13. Hoy 11.831 vacunos. Ayer estuvimos anunciando también en los micros ganaderos que había cerca del mediodía más de 12.000 DTE sacados con destino al MAS. Así que esto nos hacía ver o prever que hoy van a empezar al menos más de 10.000 vacunos, ¿verdad? Teniendo en cuenta que los DTE tienen 72 horas hábiles, los ingresos serán entre hoy y mañana. Pero bueno, hoy para este arranque el productor decidió mandar la hacienda teniendo en cuenta también que da lluvia y está lloviendo desde muy temprano en varias ciudades, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de La Pampa también. Son las dos provincias que más hacienda envían siempre aquí al mercado agroganadero. Tenemos ya datos de lluvia desde muy temprano. Atención que se pueden ver recortados en los próximos días los ingresos. Hoy 11.831 vacunos, como te decía recién, distribuidos en 41 firmas consignatarias que están trabajando desde muy tempranito. Algunos precios ya teníamos de forma particular, otros a través de las subastas públicas, si bien todavía hay remates, pero ya tenemos el grueso. Y déjame decirte, ya que estamos en condiciones de anunciarles que estamos por debajo de lo que fue el cierre en la semana pasada. Hablo de entre 100 y 200 pesos. Entre 100 y 150 pesos menos para lo que es el consumo liviano especial y hasta 200 pesos para lo que es la vaca buena, gorda, tipo carnicera. Hoy la demanda se encontró con que había muy pocos lotes de hacienda liviana, muy pocos, la mayoría eran de 350 kilos para arriba. Cuando aparecieron algunos lotes destacados, los pagó en consecuencia, apenas dos de 320 y 340 kilos de terneros que se pagaron 4.800 pesos, algún lote que destacado de novillito
de 370 a 390 kilos que se pagó en 4.600, 4.700 pesos, y por novillo de 420, 400 a 430 kilos también, entre 4.400 y 4.500 pesos, pero de los lotes más destacados y puntuales. El resto, los corrientes todavía los estamos armando, pero ya estamos por debajo de lo que, como te decía recién, entre 100 y 200 pesos de lo que fue el cierre de la semana pasada. Por ovejas negras se pagó 3.800 pesos de 450 kilos, 3.100 pesos de 840 kilos, y por vaca buena especial entre 2.800 y 2.950, una vaca buena tipo cabecera, 2.500 una manufactura. Mucha selectividad a la hora de comprar, muy poco el cierre bueno, liviano, sobre todo, y cuando aparecieron estos lotes puntuales se pagaron. Pero en líneas generales, mucho más tranquilo que la semana pasada. Lore, ¿y para toros tenés algún valor? Sí, tenemos 3.000 pesos, 2.900 y 3.000 pesos, que fueron los primeros toros que se vendieron, los mismos vendieron en la mañana. Tampoco había gran cantidad, pero sí esos lotes entre 2.900 y 3.000 pesos que se vendieron ahí. Bueno, Lore, vamos a ver entonces, nos quedamos pendientes a ver qué es lo que pasa mañana, ¿no? También dependiendo justamente de lo que decías recién de las lluvias, sabemos que algo de Hacienda quedó, porque vos lo decías incluso, de la guía quedó algo de Hacienda para mañana, pero bueno, veremos cómo termina cerrando el encierre. Sí, así es. Teniendo en cuenta los ingresos de hoy y los de TE que había sacado, quedaron afuera 3.500, 2.000 vacunos, y hasta el momento hay 4.400 de TE sacados al mercado. Si comparamos con la cantidad de ayer, que a esta hora ya se veían cerca de 9.000, 10.000 cabezas a esta hora de la mañana, después se fueron sumando, es poco. O sea, mañana seguramente el ingreso va a ser entre 6.000, 7.000 cabezas, ahí no más que eso, y hoy ya empezó a llover, con lo cual si sigue lloviendo martes, miércoles, como está previsto, y algo después, seguramente se va a notar con el ingreso del viernes, ¿verdad? Claro, lo veremos ya directamente en el cierre de la semana. ¿Cómo está el tiempo ahí? Acá en la ciudad está bastante caluroso. Sí, caluroso, bueno, acá como siempre hacen 4 o 5 grados menos, arrancó para estar con una camperita temprano, después dice que en algún momento de la mañana, tipo 8 de la mañana, se nota un poco más el frío, cuando hace frío, ¿verdad? En el caso del verano se siente el calor, pero ya el vientito se puso un poco más fresco y ahora ya empezó a apretar el calor, el sol, así que seguramente va a ser una mañana calurosa, no tanto como en Capital, pero sí ya para sacar la camperita. Bueno, Lore, muchas gracias por tu comunicación y por supuesto por brindarnos toda esta información sobre el mercado. Un placer como siempre, saludos a todo el equipo. Les mandamos un beso. Beso grande para ustedes. Bueno, estamos de vuelta y escuchábamos a nuestra compañera Lorena Carona desde las pasarelas del mercado con toda la información de qué es lo que está sucediendo ahora en el minuto a minuto de las ventas. Como lo indicaba recién, hay algunos lotes puntuales que llegaron a los valores de la semana pasada, pero el corriente está 100, 150, incluso 200 pesos por debajo. Vamos ahora a la próxima nota de la mañana. También la hizo nuestra compañera Lore Carona, parte excepcional del equipo. La hizo junto a alguien muy importante, muy especial y que se dedica primordialmente al forraje, a los verdeos, al manejo de los pastos. Estoy hablando de Tiburcio Imaz. Él es productor y desarrolló un tipo de pastoreo de la mano del pastoreo boaceno, pastoreo racional. Así que vamos a escucharlo a Tiburcio. Yo creo que se le erra un poco el diagnóstico, ¿no? Porque se cree que la falta de producción es por la sanidad, por genética, que son cosas ciertas, porque si vos tenés un problema de veneria, las vacas te abortan. Entonces, pero, y se da por entendido que el pasto está, y en realidad el pasto no está, o el pasto que está es para las vacas que están hoy. Y entonces, para producir más, hay que producir más pasto y manejar ese pasto, junto con genética y sanidad. Entonces, para llegar a la productividad que hoy se puede producir 10 veces más lo que se produce, tiene que ir acompañado genética, sanidad y pasto, y manejo de ese pasto. Entonces, te doy un ejemplo. Por ejemplo, acá en La Madrid, un cálculo así medio grosero es 0,50, ¿no? Cada 2 hectáreas hay una vaca.
Y si hacemos pasto y manejamos ese pasto acompañado de la sanidad y la genética, podemos tener 10 vacas en esa misma superficie. Entonces ahí está el producir pasto, porque en la misma, no es que las vacas van a parir mellizos, no. Vos vas a poder meter más cantidad de vaca por hectárea. En la misma superficie que antes tenías una, vos podés poner a lo mejor 10 o 8 o 5, pero no una. Entonces, y el otro tema es que vos imaginate que se faena la misma cantidad de machos, o sea, nacen por año más o menos la misma cantidad de machos que de hembras. Y se faenan la misma cantidad de machos que de hembras. Y si a esas hembras que se faenan vos le sumás toda la vaca que va a China, entonces por eso cada vez hay menos vacas. Porque la gente no deja para retener, porque se vende y todo es un círculo vicioso, ¿no? Como hay poca producción, esa producción lo que se produce no alcanza, entonces se ve como medio chino, decir, ¿cómo avanzo si no me deja el negocio? Entonces como que hay que cortar ese círculo vicioso y empezar a hacer pastura y empezar a preocuparse y ocuparse y invertir en pasto, en genética, en personal, para producir más. O sea, se puede producir 10 veces más lo que se produce. Así que imagínate la productividad, la mano de obra que daría. Una vez dimos una charla acá en Madrid, en ese momento había 700 empleados rurales, ¿no? Si todo el partido pasara a ser, o la parte ganadera, lo que se hace más o menos acá, se precisarían 7.000 empleados. Somos 10.000 en total, así que le tendríamos que pedir a los partidos del vecino, y los del vecino estarían exactamente igual. Entonces, a nivel político, si querés, uno de los problemas que se habla o se dice es que no hay trabajo. Imagínate si no es que le vas a sacar hectárea a la parte agrícola, solamente en la parte ganadera. Se cambiaría, bueno, se produciría 10 veces más. O sea, pero bueno, ¿Y cómo, hay que hacerlo. primero, bueno, usted habló de tres patas, ¿no? Que es pasto, genética y sanidad. ¿Cómo sería en cada una de ellas? ¿Qué tipo de producción, hablando de lo que es pasto, qué sugiere usted? ¿Y cómo sería para mejorar la parte genética y la parte de sanidad? Algo que también se está trabajando y bastante en nuestro país, sobre todo estos últimos tiempos con la sanidad, ¿no? Sí, sí, o sea, se está trabajando y se ha avanzado muchísimo en todo lo que es sanidad y genética, ¿no? Después en la parte de pasto, vos de acuerdo o sea, hay para cada ambiente, si querés, distintos pastos, o el pasto adecuado para ese ambiente, ¿no? Entonces vos decís, bueno, tengo un bajo salino. Bueno, el mejor pasto para ahí es el agropiro. Entonces, no es que tiro un agropiro al voleo, no fertilizo, lo hago así nomás, no. Hacer bien ese agropiro. Entonces, una superficie, un ambiente que da muy poquito pasto, porque en un ambiente bajo salino hay nada más que pelo chancho, entonces necesitamos poner una inversión ahí y hacer las cosas como hay que hacerlas, por ahí de a pocas hectáreas, pero bien. Entonces eso que no producía nada va a empezar a producir. Eso sería campo con pastura de festuca, pastobillo y un poquito mejor alfalfa. Entonces, o sea, están todas las cosas, no es que hay que inventar y hacer, están para cada ambiente está la semilla adecuada para ese ambiente, ¿no? Y los semilleros lo saben. Y si uno consulta, dice, bueno, mirá, hace tanto, ponerle tantos kilos, fertilizarlo de tal forma, hacer una cama de siembra de determinada forma, o sea, pero hacer las cosas bien, no que todo medio así nomás. Entonces, si producimos así nomás, pero el asunto es producir pasto y manejar ese pasto, porque una cosa es, hacemos un potrero de pastura y después echamos las vacas así nomás y el desperdicio es impresionante. O sea, está bueno para el futuro, porque ese pasto que no se come, después materia orgánica, que eso lo van a ver mis nietos, pero el que pongo la plata soy yo. Bueno, que mis nietos se preocupen ellos para producir ellos,
no yo para mis nietos. Yo me ocupo de lo mío. Entonces, la inversión esa que uno hace tiene que seguir aprovechando. Es como, para hacer un ejemplo, es como si tuviéramos un trigo y ocupamos la sembradora, da 6.000 kilos, pero la máquina tira 3.000 por la cola. Pero ni en pedo. Bueno, en ganadería eso es normal, que desperdicien más del 50% del pasto. Entonces, como que hoy a la ganadería la tenés que encarar con una mentalidad agrícola, ¿no? Estar en todos los detalles, o sea, hacer todo lo mejor posible para tener un buen resultado. Bueno, y ahí se puede duplicar, triplicar, o sea, 10 veces más se puede producir, ¿no? ¿Cuáles son las pasturas que más usted implementa y supongo que hace algún tipo de rotación o descanso, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el campo es más o menos, no es pergamino ni parecido, pero las pasturas son de base de alfalfa y festuca. Esas pasturas duran 5 años, entonces yo tengo 7 potreros, 5 con pastura y 2 en rotación. Entonces, cuando llega el 5.º año la pastura, pasa a rotación y uno de los de rotación pasa a pastura. Entonces, yo todos los años siembro 20, o sea, quemo 20 hectáreas de pastura, que ese potrero pasaría a rotación, y uno de los de rotación pasa a pastura. Entonces, yo tengo de las 140 hectáreas, 100 hectáreas permanentes de alfalfa con festuca y 2 de rotación. En esos 2 de rotación se hace sorgo o maíz diferido para que estén las vacas en el invierno, y en el otro de rotación se hace avena, donde va a ir la recría, o parte de la recría, ¿no? Entonces vos, ya está todo planificado, entonces todos los años hago 20 hectáreas de pastura, 20 hectáreas de sorgo, maíz, 20 hectáreas de avena que se come en directo con la hacienda. Después atrás del sorgo hago 20 hectáreas de avena que va para arroyo, y si todo anda más o menos bien, atrás de esa avena de arroyo hago 20 hectáreas, el mismo potrero con moa, que va para arroyo también, y después pastura. Entonces yo tengo un stock de 500, 600, 400 y pico rollos, depende de cómo venga el año, para el invierno, 20 hectáreas de sorgo y 20 hectáreas de pastura. Y las pasturas descansan, o sea, el manejo es las vacas entran en agosto en la pastura y están hasta mayo, en marzo se destetan, entonces ahí están un mes más en la pastura, y en mayo van al sorgo o al maíz, hasta agosto, y ahí otra vez el ciclo. Y la recría va a la avena esa, que se siembra atrás de una pastura, y los machos van a un potrero de pastura de segundo año, donde estarían los novillos, que el ciclo mío es, yo desteto los terneros, los machos y hembra, en marzo, lo que va, la hembra, la que queda para reposición, y lo otro se vende hoy como una recría pesada o algunas gordas, y los novillos lo mismo. Pero tengo que respetar la fecha. O sea, yo para el 15 de abril tengo que haber vendido los novillitos, porque si no se me juntan las camadas, ¿no? Claro. Escuchábamos la palabra de Tiburcio Imaz, productor ganadero, que nos contaba un poco cómo es producir todo esto del ciclo completo, las pasturas, su importancia. Ya hemos charlado con él en varias oportunidades y siempre es una persona muy interesante para compartir información. Nos vamos a ir a la segunda tanda de la mañana y ya volvemos. Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda, más de 30 años junto al productor, con el respaldo de 4 generaciones dedicadas al rubro, referentes en invernada, cría, faena y reproductores. Realizamos negocios directos y remates con presencia en el mercado agroganadero de Cañuelas y en Rosgan. Tradición, confianza y solidez en cada operación. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram @colomboycolombo.
Segadora acondicionadora Tipi ICA 2001. La segadora acondicionadora Tipi ICA 2001 permite cortar hoy y enfardar mañana. El corte limpio asegura un rápido rebrote. Así gana un corteo más por campaña. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar o a los teléfonos 022 73 44 22 14 o 44 22 15. Comercializadora de carne Romero Vaca. Venta de carne envasada al vacío. Atención a restaurantes y comedores. Envíos a todo el país. Ofrecemos servicio de faena a productores y matarifes. Teléfono 11 61 54 02 46. Instagram @romero_vaca_. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Fábrica de Silos San Cayetano. Los más fuertes del mercado. Silos San Cayetano. Pesan y duran 3 veces más. Stock permanente para entrega inmediata. Contáctenos. Estamos de vuelta y ahora sí, ya prácticamente con el cierre de nuestro programa. Recuerden que ahora estamos cubriendo una hora de 8:30 a 9:30 de la mañana. Los estamos acompañando, como siempre les digo, y arrancamos el día desde el primer mate de la mañana con toda la información ganadera. Y ahora sí, vamos a lo que a ustedes más les importa, que son los precios del mercado. Vamos a las placas, Andy, por favor. A ver cómo terminó. Finalmente la jornada, recién igual Lore les comentaba algunos de los valores, como para que tengan una idea de qué es lo que estaba pasando. Yo tengo algunos más. Recordemos el ingreso entonces, 11.831, los vacunos que llegaron el día de hoy. Y vamos a la primera categoría, novillo de 4.30 a 4.70, 4.200, 4.400 y 4.500, al menos de momento, como máximo absoluto. No tengo valores para el novillo más pesado, los que rondan los 500 kilos, así que ahí lo van a ver en blanco para todos los renglones. En el caso del novillito, de 3.50 a 3.90 el quilaje, 4.300, 4.600 y hasta 4.700 pesos. En el próximo renglón, novillito y el más pesado, de 3.90 a 430 kilos, 4.250, 4.400 y 4.550 pesos. Vamos a las hembras a ver qué es lo que pasó con las vaquillonas y demás. Vaquillona de 3.50, 3.90 el quilaje, 4.200, 4.300 y 4.400 pesos de máximo. Para la más pesada tampoco tengo muchos valores como para hacer corrientes y completar, ¿no? Todos los renglones de la placa. Pero para el consumo sí ya tengo, y ahí vemos las bajas de las que hablaba Lore hoy temprano. Las venimos viendo incluso en los renglones anteriores, pero bueno, aquí vemos en terneros y terneras hasta los 350 kilos, 4.300, 4.600, y los máximos sí responden justamente a esto que charlábamos recién en la comunicación telefónica. Ahí están los 4.800, 4.700 que veíamos tal vez la semana pasada, pero fueron cuestiones muy puntuales de lotes que llegaron al mercado, los únicos y más livianos, que se pagaron de manera excepcional porque era lo único que había, pero después los corrientes están algo por debajo. Vamos a la última de las placas, la de las vacas. Arrancamos con la vaca consumo de más de 430 kilos, 2.650, 2.800 y 2.950 de máximo. Recordemos que la semana pasada arrancábamos prácticamente con 2.900, 2.950, con lo cual ahí vemos un poco la baja de la que hablaba Lore. La conserva parecida, un poquito más abajo también, 2.050, 2.080, 2.100. La conserva buena, 2.200, 2.220, 2.250. La manufactura, el máximo está muy parecido, 2.200, 2.400 y 2.500. Y el toro sigue más o menos manteniendo la misma tónica, tal vez un poquito más abajo, pero parecido, 2.650, 2.800 y 3.000. Y tengo algunos valores de agregados, como siempre les hago cuando tengo el valor. Tengo 3.500 por las vaquillonas con quilaje de vacas y esas vacas nuevas. Y 4.000 pesos, por ejemplo, para unos mes que se vendían en pasarela. Bueno, ahora sí, estamos de vuelta y les tengo que dar el cierre del programa. Se termina Realidad Ganadera, seguimos con la programación de Chacra Televisión. Un placer, como siempre les digo, acompañarlos hasta acá, compartir esta mañana ganadera. Y por supuesto los invito no solo a que se suscriban al canal de YouTube, sino para que se queden siguiendo la programación de Chacra TV. Y nos reencontramos, como siempre, mañana de 8:30 de la mañana a 9:30 de la mañana en esto que es Realidad Ganadera.
Colombo y Colombo, consignataria de Hacienda. Encontranos en www.colomboycolombo.com.ar o seguinos en Instagram, @colomboycolombo. Goenaga Viaux, consignataria de Hacienda. Contáctenos. Comercializadora de carnes Romero Vaca, Sociedad Anónima. Fábrica de Silos San Cayetano. Segadora acondicionadora TP SA 2001. Más información en www.tecnologiaperez.com.ar.